el tema de la belleza, entre comillas, está asociada a estas, ser femenina es ser bella en el sentido heteronormativo tradicional, ¿no? Arreglada, peinada, la boquita pintada, el ojo, el rímel, el no sé qué. ¿Y los hombres? ¿Cuál es el valor físico en los hombres? ¿Ven igual a un hombre así, de esos, como yo digo, mamaditos de parque, ¿no? Así, ajá. O a un chavo así, pues, todo flacuchito ahí, ¿no? ¿Lo ven igual? Díganme, chavos. ¿No, verdad? A ver cómo lo ven, díganme ustedes en lenguaje de jóvenes, porque yo ya soy una ruca. A ver, ¿cómo le dicen al escualidito? Es así, ¿verdad? Escuálido, ¿no? Ajá. Y empiezan a hacerse competencias también entre los hombres en función de ese tipo de atributos asignados en esta cultura que se llama en términos conceptuales heteronormativa, ¿no? Binaria, dicotómica, o eres hombre o eres mujer, y eres hombre bajo estas condiciones de fuerza, de no expresión de la emoción, de ser protector, de ser proveedor, o eres mujer bajo estos valores, ¿sí? Ser bonita, ser condescendiente, agradar. Y entonces, ese tipo de valores son un ejemplo de cómo nos ponen a competir entre las mujeres a partir de los atributos físicos que tengamos o no. Y a los hombres también, a partir de sus atributos que tengan o no más desarrollados. Entonces hay esa competencia total. Esos dichos famosos de que mujeres juntas ni difuntas, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿sí? Y debemos de aprender, tanto unas como otros, a aceptar que hay diversidades de mujeres, diversidades de hombres, pero no solo eso. Ya hablar de esta dicotomía, de este binarismo, ya es un poco de modé, digamos, ya pasó de moda. Sin embargo, sigue siendo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué no debemos hablar ya de hombres y mujeres de esta manera de rosa o azul? Hay diversidad en todos los aspectos. ¿Cuál aspecto que tiene que ver con esto? Con lo que decía nuestra compañera, la identidad se llama identidad de género o expresión de género, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una gama tanto de muchas feminidades como de muchas masculinidades, pero también en lo biológico hay una gama de personas que son intersexuales, por ejemplo, o que cromosómicamente tienen cromosomas o pares de cromosomas o tríos o mezclas de cromosomas diferentes al XY y al ¿cuál es el nuestro? Ay, el XX, ¿no? Hay XXX, hay XYY, o sea, hay una mezcla, creo que hay hasta ahorita 35, 37 combinaciones de cromosomas que nos hacen también desde ese punto de vista diferentes. En nuestros genitales también, a partir del sexo con el que nacemos nos ponen o rosa o azul y nos dicen, ay, qué linda y qué tierna, y el otro qué galán va a ser, mira de qué tamaño lo va a, ¿no? O sea, así decimos, ¿no? Y la expresión, ay, qué tierna y qué dulce. O sea, desde ahí es más, desde antes de que ya están aquí en la panza, nos empiezan a poner atributos bajo los cuales debemos de conducirnos, de actuar, de pensar y de sentir, ¿no? Debemos de, también nos enseñan eso, nos construyen desde nuestros papás, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros entornos, los medios de comunicación, las redes, los amigos, los primos, ¿no? Todo nuestro entorno nos va construyendo, los juguetes que nos regalan, ¿sí?
nos van construyendo en el deber ser de esa heteronormatividad que nos va marcando estas sociedades patriarcales, que están dominadas por la visión masculina de la vida, ¿no? De todo, o sea, de la vida, así. Entonces, bueno, yo ya me metí en un tema que no quería meterme, pero estábamos haciendo una introducción. Nosotros, como la Alcaldía de Azcapotzalco, fuimos invitados e invitadas para presentar qué está haciendo la alcaldía en materia de igualdad de género y de derechos humanos. Entonces, a lo mejor les va a parecer un poquito aburrido, pero tiene que ver con esto. La diferencia entre, digamos, ustedes como estudiantes y nosotras como alcaldía y como autoridades es que tenemos la obligatoriedad de, uno, reconocer los derechos humanos en general. Eso implica reconocer los principios de igualdad, de libertad y de no discriminación que marcan los derechos humanos. O sea, no solamente es conocerlos y decir, ay, sí, están en la Constitución, ¿no? Sino que debemos de orientar nuestro trabajo para favorecer y avanzar hacia lo que se llama la igualdad sustantiva, la igualdad en la realidad, porque la igualdad en la ley la tenemos ya en la Constitución, en nuestras constituciones y en leyes de igualdad entre mujeres y hombres, en leyes de acceso a la justicia, en leyes de no discriminación, en leyes para las personas de la diversidad, para las personas adultas mayores, para personas con discapacidades. O sea, ya hay todo un marco normativo que desde hace al menos 2 décadas se está construyendo en nuestro país, ¿sí? En 2011 hubo una reforma constitucional muy importante en materia de derechos humanos y en materia de igualdad entre mujeres y hombres. En la Ciudad de México, la primera constitución que tenemos es una… ¿Quién ha leído la Constitución? ¡Ay, bravo! Muy bien. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿O qué es lo primero que te llamó la atención? Que nos marca y nos desagrega los derechos que como ciudadanas, ciudadanos, no solo ciudadanas y ciudadanos, porque cuando adquirimos ese estatus somos 18 años, ¿verdad? Esa parte. Bueno, entonces es decir, que como personas es lo correcto. Que como personas, no importa la edad que tengas, si tienes 1 hora o 102 años, que como persona, si eres mujer, hombre, de la diversidad, lo que sea, ¿no? Que como personas tenemos en esta ciudad. Por eso es que estamos trabajando desde el gobierno, desde los gobiernos, con políticas públicas que tengan estos enfoques de derechos humanos, no discriminación e igualdad de género. Entonces, para nosotras es una obligación hacerlo. Nos miden, nos tenemos que alinear a los objetivos del desarrollo sostenible que mencionaba la compañera que me antecedió, ¿sí? Son parámetros internacionales que van permeando en los países en nivel nacional, en nivel local y en nivel alcaldías en este caso. Entonces, ahorita les voy a pasar como a grandes rasgos algunas de las políticas que estamos haciendo, tomando en cuenta, ¿qué es lo primero que tomamos en cuenta cuando hablamos de género? ¿Sí? Perspectiva de género no es sinónimo de hablar de mujeres, ¿sí? Ya nos quedó más o menos claro. Perspectiva de género es, primero, identificar que el hecho de haber nacido hombre o mujer o tener otra identidad sexogenérica nos coloca en situaciones de desventaja para unas, ventajas para otros, y eso se traduce en inequidades, en desigualdades, desigualdades de acceso al estudio, de acceso laboral, de vivir, como decíamos, de vivir la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad es uno de los derechos que establece nuestra Constitución, por ejemplo, ¿verdad? El derecho a la ciudad, tenemos derecho a vivirla, a disfrutarla, ¿no? Unas, otros y todas las personas. Entonces, pues vamos a, déjenme tratar de… Ay, sí, ayúdeme, porque yo esas cosas
Me hago bolas. Entonces, miren, aquí tenemos un primer programa que se llama Empoderamiento de Mujeres. Empoderamiento es una categoría que se utiliza mucho en el tema de igualdades. ¿Qué quiere decir empoderamiento? Poder, seguridad, confianza. Esto sale de una teoría pedagógica de Paul Freire hace mucho tiempo, donde la idea era devolver o hacer que las personas adquieran poder cuando lo han perdido o cuando nunca lo han tenido, ¿sí? En el fondo, en las relaciones entre mujeres y hombres y otras identidades sexogenéricas, lo que hay es una relación de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿De qué? Del dinero, de las decisiones. Cosas tan sencillas de a dónde ir, en qué gastar, qué hacer, cómo hacerlo. Está en el fondo una relación de poder que nos fueron introyectando en función de si somos hombres o somos mujeres. ¿Quién detenta el poder? En todos los sentidos, en su mayoría. Los varones, ¿no? En el ámbito público, en el sector empresarial, en los puestos de tomas de decisiones, en el acceso a ciertas carreras o unas y otras, en el acceso ya les dije, al empleo, ¿no? al trabajo remunerado. Entonces, en el fondo hay ese poder. Por eso, y las mujeres en general, hay una falta de poder en lo económico, en la toma de decisiones importantes y relevantes en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso ahorita tenemos paridad, ¿sí? En el Congreso Nacional hay paridad. Mujeres y hombres, hay la mitad de mujeres y hombres, diputadas y diputados. Pero ¿qué pasa? Ya hubo una igualdad en la ley primero. Muchos años, el tema de las Juanitas y todo, acceden al puesto. Ahora el gran reto es acceder a la toma de decisiones importantes, a las comisiones de presupuesto, por ejemplo, y no a la comisión solamente de la niñez, ¿verdad? O de las juventudes, ¿no? Ay, porque es que las mamás, ellas sí, o sea, las mujeres sí le saben al tema de la niñez, ¿no? Mándalas a las comisiones de niñez. No, las del presupuesto, que es la lana, no, pues ahí sí nosotros, ¿verdad? Entonces, es ir escalando y teniendo ese poder para ejercerlo de la manera más cabal posible. Entonces, el tener poder económico, aquí por ejemplo, adquirir independencia económica, porque muchas mujeres trabajamos en la casa, ¿no? Hacemos trabajos domésticos, trabajos de cuidado, trabajo de enfermos, niñas, niños, somos administradoras, cocineras, lavanderas, choferas, ¿qué más? Nanas, enfermeras, ¿no? Entonces ese trabajo se llama trabajo no remunerado. Entonces sí trabajamos, pero no nos pagan por eso. Representa alrededor del 23% del Producto Interno Nacional. Si se pagara ese trabajo, representaría ese porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay una cosa que se llama la cuenta satélite, ¿sí? Y ahí nos dicen que si ese trabajo que hacemos en su mayoría las mujeres, se lo está ahorrando el Estado, por ejemplo. Y entonces, esa situación de dependencia económica las hace también, pues no estar listas para tomar decisiones. Las hace en el caso extremo de permanecer en relaciones violentas. ¿Porque a dónde van? Porque no tienen dónde vivir, porque la casa, vive en casa de los padres del marido o vive en casa del marido, ¿no? Está su nombre en la casa, el préstamo y todo, ¿no? No tiene ingresos, no tiene dinero, no tiene seguridad social por su cuenta. Entonces, esa dependencia económica nos lleva a otro tipo de dependencias que pueden acabar en fatalidades, que es la violencia en el ámbito familiar, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, pues aquí nosotras estamos identificando que en Azcapotzalco hay tenemos 212,000 mujeres que viven en Azcapotzalco de todas las edades. Vamos filtrando y detectamos aquellas zonas de mayor marginación, aquellas colonias de mayor marginación. Vamos haciendo como estos filtros de tal manera que nos permite identificar a mujeres en ciertos rangos de edad que estén en el trabajo, que no tengan un empleo formal, que tengan nivel secundario o preparatoria, y lo que hacemos es, por favor a la siguiente, lo que hacemos es que puedan ellas aprender algún oficio, ya sea, tenemos dos vías. Esta es un tema de panadería con un chef muy importante en Azcapotzalco, donde ellas les damos plan de negocios y les damos talleres de derechos humanos, de género y de violencia contra las mujeres. Y les damos un estímulo económico de tal manera que durante el año puedan adquirir estas habilidades que les permitan avanzar hacia una autonomía y un empoderamiento económico. Este caso son mujeres que tengan prepa, que por alguna razón, generalmente por ser mamás, dejan los estudios, dejan el trabajo y se dedican al cuidado de hijas e hijos, truncando un desarrollo, un posible desarrollo. Muchas veces, o sea, no es satanizarlo, hay quienes deciden hacer eso y es perfectamente respetable, pero hay quienes lo tienen que hacer porque no hay de piña, ¿no? La siguiente sería una modalidad 2, donde la capacitación es a mujeres que solo estudiaron la secundaria y que las capacitamos con la misma idea de brindarles un apoyo económico. Lo pasamos a la otra, por favor. No obedece, ¿verdad? Ok. La modalidad 2 es hacemos alianza con CECATI y, por ejemplo, estamos promoviendo habilidades no generizadas, como se dice. Por ejemplo, instalaciones hidráulicas y de gas, placas electrónicas, pero también aquellas generizadas, cosmetología o asistente educativo. ¿Por qué? Porque no podemos ser tan radicales. Desafortunadamente aquí tengo muy pocas inscritas, ¿sí? Y aquí, bueno, fueron los primeros lugares que se acabaron. Entonces también debemos de entender esos procesos, ¿sí? Y debemos, me dice también cuánto tiempo vamos teniendo, ¿no? Entonces aquí les damos también el apoyo económico, van a salir con un certificado que les va a permitir acceder a un empleo formal en el mercado laboral, ¿sí? Bueno, al menos es nuestro objetivo, vamos a medir qué tal nos va. La siguiente, por favor. Tenemos otro programa que se llama Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores. Este programa lo que busca en esencia es, uno, reconocer que el trabajo de cuidado, ya sea a niñas, niños, personas enfermas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ese trabajo que hacen las mujeres en su mayoría y que no se paga, la alcaldía está reconociéndolo económicamente, también con un presupuesto total de 4,200,000 pesos y les damos 1,500 pesos bimestrales. Aquí vemos, por ejemplo, que las mujeres, en promedio hay una cosa que se llama la ENUT, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. Ustedes, todas estas encuestas, antes no había estadísticas, no había datos, ¿no? Todo era basado en la visión de los hombres, ¿no? No había estadísticas y entonces estas les pueden ser muy útiles a ustedes para desarrollar proyectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de diseño de artefactos o de cosas para la industria, para los oficios generizados, para el hogar, para el trabajo de cuidado, ¿no? ¿Quiénes lo realizan mayormente? Pues las mujeres. A lo mejor ahí se me ocurre que si voy a diseñar cosas para cosas enfermos o cosas de este tipo, ¿quiénes los cuidan? Pues las mujeres. Entonces debo de pensar en las mujeres para su diseño, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí también estamos al mismo tiempo reconociendo
el derecho al cuidado. El derecho a cuidado y a ser cuidado por, en este caso, pues por tu mismo familiar, ¿no? Ya sea consanguíneo o ya sea político. Entonces, pues es una política novedosa a nivel de la Ciudad de México porque está reconociendo estos dos derechos, ¿sí? El derecho anterior, ¿cuál era? En el programa anterior, ¿qué derecho estaríamos reconociendo? El derecho al trabajo remunerado, ¿sí? Económicamente. Ajá. Aquí estamos también reconociendo ese trabajo doméstico y de cuidado que no se ve. Las mujeres trabajamos más de 40 horas a la semana. No, hay una brecha ahí entre los hombres y las mujeres de casi como 18 horas de diferencia, ¿no? Luego, la siguiente, por favor. O si quieres yo la aquí, ya le. Bueno, luego tenemos otra estrategia que se llama Mujeres Innovando. Esta la hacemos en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y también se trata de empoderar a las mujeres a través de microindustrias como la fabricación de uniformes, diseño de telas, playeras, etcétera. Aquí es un proyecto económico que da el gobierno de la ciudad y lo baja a todas las alcaldías, pero tiene que ver también con esto, con buscar la inserción en el mercado laboral y digamos, de manera a nivel de cooperativas o de micronegocios, poder tener ingresos por un trabajo desempeñado. La siguiente, me quedan 5, bueno, esta, bueno, tiene que ver con la misma estrategia. Por ejemplo, nos han aportado 3.158.000 pesos. Vamos a la otra. A ver, si quieres es que no sirve esta. ¿Ya sirve? Perfecto. Tenemos, por ejemplo, en estos talleres en sectores creativos, por ejemplo, digo, ustedes lo pueden ver, lámparas de origami, paper cut, pintura vinílica, productos diferentes que son como más, digamos, las mujeres pueden empezar a hacer estos productos y poder empezar a generar ingresos. Uno que tenemos es la autodefensa para mujeres con perspectiva de género. No es lo mismo enseñar estas artes marciales desde una visión de hombre a tener una visión de género, y esto tiene que ver con el tema de seguridad en el espacio público y en el espacio privado de las mujeres. Ahí tenemos un ejemplo donde niñas tienen un antifaz para que no vean su carita, tomaron este taller. Y justo tiene que ver con ese fortalecimiento ese empoderamiento, ¿no? Que decían, es sentirte más segura. Y tiene que ver con la autonomía física también, de poder circular de manera libre y resguardar tu integridad física. Tenemos otro de ciclismo urbano para mujeres. No es lo mismo la bicicleta en las ciclovías para ellas que para nosotras, para ellos que para nosotras y para nosotros, ¿no? Todos lo podemos vivir de manera diferente. Aquí tenemos también un tema de mujeres floreciendo que tiene que ver con el tema, dice empleos temporales verdes, con el tema de sustentabilidad. Si ustedes se van dando cuenta, estamos atravesando los objetivos del desarrollo sostenible que nos mencionó la compañera de la UNESCO. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero es eso, medio ambiente y género. Tenemos actividades, por ejemplo, apoyamos la primera danzonera integrada por mujeres. Todas las orquestas de danzón en este país son de varones, excepto Isora. Y nosotros la impulsamos y la apoyamos. Tenemos un paseo para ir al Museo de la Mujer, ¿no? Una vez al mes sale este paseo. En tema de diversidades, es la primera alcaldía que hace un festival diversa y incluyente en la Ciudad de México, con servicios integrales en materia de salud. Se aplicaron pruebas de VIH, por ejemplo, ¿no? Tenemos la cancha de fútbol para la primera liga de la diversidad gay y bisexual en la alcaldía de Azcapotzalco. Tenemos un tema de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo adolescente, paternidades tempranas y violencia en el noviazgo. Entonces, aquí es parte de la campaña que empezamos a promover por ahí de febrero, marzo de este año, y la idea es eso, la violencia empieza en el noviazgo.
y empieza con el control del celular, y empieza con la celotipia, y empieza con apartarte de tus amigas, de tus amigos, y empieza con empezar a asfixiarte, y empieza con dame la prueba de amor, y empieza con tengo que demostrar a mis compañeros que yo ya me la merendé, y empieza con esas cosas, ¿sí? Y entonces puede acabar en cosas fatales. Entonces, por eso es muy importante que nosotros prevengamos eso. Y también la ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo. Y bueno, esto es parte de tenemos que cambiar esas creencias, ¿no? Entre hombres juegan a eso, ¿no? No es de hombres, no sé, ponerte una camisa rosa. No es de hombres, no, pues no es de hombres esto, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar el discurso. Por ejemplo, en Azcapotzalco, fíjense, de enero a julio tenemos 331 carpetas de investigación iniciadas en Azcapotzalco por violencia familiar. La mayor parte de esas es contra mujeres y es ejercida por sus propias parejas, exparejas, concubinos, novios o parejas en ese momento. Aquí tenemos las colonias donde está localizada la mayor incidencia de violencia. Estamos por entrar a las escuelas, a los centros educativos de Azcapotzalco para hacer un pequeño diagnóstico de cómo andan en temas de género. Y también el tema de seguridad, ¿no? Tenemos toda una estrategia tecnológica de seguridad y estamos incluyendo la violencia contra mujeres y niñas como una situación de emergencia que puede ser reportada a las instancias de seguridad inmediatas. Para nosotros, para la alcaldía, la seguridad de las mujeres es un tema de emergencia y un tema que nos compete. Aquí tenemos algunos folletos que hemos estado difundiendo sobre los tipos, modalidades de violencias, a dónde puedes acudir. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.